Buenas noches, estimados doctores. Damos inicio a la sesión programada de hoy. Doctor Sergio, bienvenido una vez más. Le doy el pase. Adelante, por favor. Ya, vamos a dar inicio a la sesión de clase el día de hoy. Vamos a reforzar algunas cuestiones que hemos estado viendo, por ejemplo, en la sesión de clase el día de ayer. Hoy nos toca hablar sobre algunas cuestiones de motivación que tienen que existir naturalmente a los tópicos, por ejemplo, de resoluciones. Pero el día de ayer hablábamos sobre algunos contextos interesantes sobre lo que vienen a ser, por ejemplo, doctores, los precedentes vinculantes, ¿no? La naturaleza de los precedentes vinculantes y cómo estos de una u otra manera tienen relevancia en los auges de nuestro propio sistema procesal a nivel de categorías básicamente de investigación, ¿no? Y claro, y es que los precedentes tienen un factor bastante interesante que debemos tener en cuenta, ya los voy a comentar más adelante, sobre todo en algunos aspectos, ¿ya? De cómo es que a través de la existencia básicamente de resoluciones de cuestiones de controversia ante casos determinados o parecidos, podemos responder. No todos los casos tienen igual tópico de respuesta, pero sí algunos aspectos son bastante interesantes, sobre todo para darle alguna respuesta inicial, ¿no? Que podemos, como les digo, tener y que lógicamente podemos mantener también. ¿Ok? Bueno, eh, hacíamos mención entonces básicamente a ello y también hablamos de otras figuras más sobre el tópico relacionado a lo que es un precedente vinculante. A veces existen controversias o conflictos parecidos. Entonces, si existe un conflicto parecido, se puede resolver de una manera parecida también, ¿no? O sea, ante conflictos similares, podríamos llegar a determinadas situaciones donde también podríamos resolver estas controversias de cierta manera similar, ¿no? No lógicamente igual, posiblemente porque todos los hechos o circunstancias son diferentes, pero sí por lo menos podemos abordar a un marco de, digamos, de solución de controversia parecido. Reitero nuevamente, no igual, pero sí podemos abordar algunas místicas de soluciones de controversias en características parecidas, no iguales, parecidas, digo, ¿no? Y ahí es donde precisamente ingresado, doctores, el tópico, pues, relacionado a un precedente vinculante. ¿Por qué? Porque el precedente vinculante nos va a permitir a nosotros resolver algunas categorías de este tipo de naturaleza, sobre todo en los márgenes de las prerrogativas o situaciones del derecho constitucional, ¿no? O sea, el derecho constitucional enmarca ciertas cuestiones que nos va a permitir a nosotros pues, evidenciar ciertos tópicos también y cómo finalmente llegamos a la solución de muchas de estas controversias que se suelen dar. Y estas controversias que se suelen dar está relacionado precisamente también al tópico, digamos, de la solución de conflictos o la solución de alguna o ciertas controversias que se puedan dar, ¿no? Y que nos va a permitir a nosotros evidenciar muchos tópicos también, estimados participantes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver algunas cuestiones que a continuación les voy a comentar, ¿ya? Miren, vamos a ver entonces, a ver. El día de ayer hablábamos un poquito sobre el precedente vinculante en las cuestiones normativas en el proceso, ¿no? O sea, hablamos de un precedente vinculante y cómo esto tiene tópicos normativos en la actualidad. Bueno, eh, acá vamos a ver que el antecedente del precedente vinculante en el marco de la jurisprudencia es antiguo en sí cuando hablábamos de los famosos jurisconsultos. Entonces, un jurisconsulto, lógicamente, es una persona especialista, un conocedor en la materia, pero que va a resolver controversias, ¿no? Situaciones controversiales.
Y muchas de las situaciones controversiales que en todo caso el jurisconsulto resuelve son lógicamente también de casos que a veces son bastante parecidos. Entonces, ante casos parecidos ingresa el jurisconsulto para que precisamente pueda resolver alguno de estos bastiones de controversia, ¿no? Entonces tengo yo al jurisconsulto que va a resolver sobre esto, va a resolver sobre lo aquello y lo demás. Entonces, veíamos en ese sentido, pues, que a veces cuando existe en la norma jurídica una serie de controversias, ¿no? Sobre una norma, sobre una ley, sobre posiciones distintas que lógicamente suelen existir también entre cuestiones normativas, entre leyes y demás, entonces se puede emitir lo que es una jurisprudencia. La jurisprudencia nos va a permitir a nosotros que ante situaciones o casos parecidos podamos resolver de determinada manera, ¿no? Reitero, situaciones un tanto parecidas y demás, entonces el marco nos dice que podemos resolver de cierta manera. No de una forma netamente igual, pero sí podemos tener un marco de resolución de controversias, en todo caso parecidas, ¿ya? Y se va a dar precisamente ante los hechos de confrontaciones de leyes o confrontaciones de normas. ¿Ok? Bueno, eso veíamos el día de ayer. En el Perú tenemos un precedente vinculante. Encontramos en el desarrollo del derecho procesal constitucional, por ejemplo, regulaciones en nuestra legislación que contemplan de alguna manera la importancia de la jurisprudencia en nuestro medio, ¿no? Y aquí vemos pues que el artículo 9 de la mencionada ley 30506 de amparo y habeas corpus, que decía que las resoluciones judiciales emitidas en los procesos de amparo y habeas corpus constituían jurisprudencia obligatoria, de obligatorio cumplimiento. Pero hay algo que vamos a sostener también a continuación, que por más que pueda existir incluso una jurisprudencia de tal magnitud o un acuerdo plenario de tal magnitud que se entiende posee una característica de ser vinculante, ustedes saben que con una especial motivación, una especial fundamentación, uno puede apartarse precisamente de estos precedentes, ¿cierto? Ustedes saben, ¿no? O sea, claro, con una especial fundamentación, una especial motivación, uno se puede apartar de lo que son estos precedentes vinculantes o incluso, porque claro, el aspecto de los precedentes vinculantes lo emite la Corte Suprema. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los famosos acuerdos plenarios, el acuerdo plenario lo emite, pues, en este caso, la Corte Suprema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estábamos viendo que existían ciertas circunstancias que por más que tengamos un acuerdo plenario, no todas las personas hacen caso a lo que establece el acuerdo plenario, por más que ésta tenga sus características de naturaleza vinculante, ¿no? Eh, Miran, a quienes están en la clase, a ver, la prisión preventiva, sí, siempre se debate, se habla, de hecho muchos libros se quieren sacar sobre cuestiones de prisión preventiva, porque tal vez es un tema bastante frecuente, bastante común, bastante trillado, bastante cotidiano, hablar precisamente de la prisión preventiva. ¿Correcto? Cuando su propia naturaleza en el aspecto de creación está relacionado en la privación precisamente de un derecho fundamental tan importante como viene a ser el derecho a la libertad. El derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, el derecho a desplazarse por los lugares que nosotros consideramos necesarios. Podemos viajar, podemos irnos a este lugar, al otro lugar. O sea, se entiende que poseemos ese derecho fundamental al libre tránsito, de poder ir a los lugares que nosotros consideramos necesarios. Bueno, este es un feriado que es solamente de un día, pero si le vinieran más días que son más feriados, ustedes saben que tienen toda la libertad de poder ir, entiendo yo, a menos que tengan algún tipo de restricción, ese sí, eso sí, pero si no, en todo caso, ustedes saben que tienen toda la libertad de poder viajar por los lugares que ustedes consideran necesarios, ¿cierto? Sin que exista una restricción alguna. Ustedes pueden viajar, hice por aquí, hice por allá, por este lado, por este otro lado, o sea, gozan de en todo el sentido de la palabra,
de esa libertad de desplazamiento, de esa libertad de irse por los lugares que consideran necesarios, de viajar si es posible, de irse al extranjero si es posible, ¿no? Poseen esa libertad, que no es de naturaleza de característica absoluta, eso lo hemos señalado también. Pero como hasta el día de hoy, la controversia radica en que estaría existiendo pues un límite a través de la medida de coerción de prisión preventiva, sobre todo porque ustedes saben lo que se trata o lo que viene a ser la prisión preventiva. Entonces está existiendo la restricción de ese derecho fundamental a consecuencia de una serie de circunstancias que no tienen la categoría todavía de una certeza de la comisión de un hecho criminal. Porque si existiese una certeza de la comisión de un delito, entonces la persona tendría que estar, porque el nivel de certeza, ¿a qué arriba, doctores? Todo nivel de certeza, certeza igual a seguridad. Y todo nivel de certeza o nivel de seguridad abarca la existencia de una sentencia. ¿Qué tipo de sentencia, doctores? Una sentencia con. ¿Qué tipo de sentencia, doctores? Cuando una persona, cuando sobre el juez recae una certeza de la comisión de un delito, entonces la sentencia que en este caso tendría que emitirse es, por supuesto que sí, una sentencia de naturaleza condenatoria, no absolutoria, ¿no? Pero fíjense ustedes que en el caso de una medida de coerción personal, no se llega pues a un estándar de certeza, porque el requerimiento de prisión preventiva se plantea o requiere el Ministerio Público a nivel del estadio de formalización de investigación preparatoria. O sea, cuando formaliza, cuando recién el caso está investigándose, cuando no hay una sentencia todavía de por medio, está investigándose recién y ya se va formulando un requerimiento de prisión preventiva. Por supuesto, el caso está a nivel de estadio de formalización de investigación preparatoria, pero ya el requerimiento se encuentra como tal, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes con lo que yo les estoy señalando. Estamos hablando de los plenos procesos constitucionales. Ese es nuestro tema, ¿ya? Bueno, entonces, en ese momento, como se terminaba, ustedes entenderán, dando, por ejemplo, lo que viene a ser estas resoluciones de requerimientos de prisión preventiva, por ejemplo, entonces se decía, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que sacar una serie de acuerdos plenarios o sentencias plenarias que nos permitan evidenciar de que no se debe hacer en todo caso un uso excesivo de estas medidas de coerción. Entonces, pregunta, en el tópico a quienes les guste el derecho penal, ¿qué sentencias plenarias fundamentaban o reforzaban, mejor dicho, a la institución de la prisión preventiva? A ver, ¿qué famosos acuerdos plenarios o sentencias plenarias hablaban, motivaban, reforzaban lo que viene a ser la institución de la prisión preventiva? ¿Qué teníamos? La sentencia plenaria, la 626-2013, Moquegua, ¿se recuerdan? Luego se tuvo, ¿cuál más? La 1-2017. Aparte de eso, ¿cuál más tenemos? La que salió el año 2019. La 1-2019, pues. Todas estas, sobre todo esta última, tenían una característica vinculante en el sentido que, por ejemplo, cuando el fiscal formule una acusación, el nivel de la acusación que va a formular y cuando requiere una prisión preventiva tendría que ir en ese mismo estándar. O sea, que si el fiscal va a requerir una prisión preventiva, es prácticamente como si estuviera formulando una acusación. Y si no llega a ese estándar, ¿no? De casi formular una acusación y no requiere una prisión preventiva, entonces tendría que ser declarado infundado. Y cuando salió, pues en ese año 2019, dicho acuerdo plenario, muchos decían, mira, ya salió el acuerdo plenario, nos parece excelente, entonces ya no se va a estar requiriendo a diestra y siniestra la prisión preventiva. Ustedes saben que eso quedó pues en costal roto, porque muchos de los jueces saben que no es que porque exista un acuerdo plenario,
que resuelve una controversia bastante parecida, no significa que necesariamente me voy a adherir a lo que establece ese acuerdo plenario, ¿no? Porque ustedes saben que con una especial motivación o una especial fundamentación, uno puede apartarse de ese acuerdo plenario. Eso lo conocemos, ¿cierto? Con una especial motivación, especial fundamentación, nos apartamos de lo que ha establecido el acuerdo plenario. O sea, en pocas palabras, no es un sostenimiento, en todo caso, uniforme que yo tengo que seguir. Con una especial motivación, me aparto. Y eso sucede en el caso de los precedentes vinculantes, porque la Corte Suprema emite lo que son los acuerdos plenarios, pero los precedentes vinculantes, estamos hablando en este caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y eso es lo que veíamos el día de ayer. ¿Ok? Bueno, hoy voy a tocar con ustedes lo siguiente. Vamos a hablar de algunas garantías constitucionales para hablar de esos tópicos de motivación. Y dentro de las garantías constitucionales voy a hablar del habeas corpus. Ya del habeas corpus. Lógicamente, ustedes han escuchado hablar del habeas corpus, es un tema bastante novedísimo, pero que tiene hoy en día ciertas particularidades, sobre todo con el que sí se denomina nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué derecho fundamental cautela la garantía constitucional del habeas corpus? A ver, ¿quién me puede decir qué garantía constitucional es protegida de autores por el habeas corpus? ¿Qué garantía constitucional es protegida por el habeas corpus? Acá yo tengo. Miren, ahí ustedes tienen el chat, ¿ah? Para que precisen la garantía constitucional que es protegida por el habeas corpus. Sí, sí hemos escuchado hablar del habeas corpus, entiendo yo. Habeas corpus. Yo les empezaba comentando sobre la existencia, el derecho a la libertad y los conexos a la libertad. Vamos bien porque existen tipologías también de habeas corpus, pero siempre hay que establecer la existencia del derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito. Se entiende que todos nosotros, sin excepción alguna, gozamos de ese derecho a la libertad, ¿cierto? ¿Correcto? Se entiende que yo, tú, él, todas las personas gozamos del derecho fundamental al libre tránsito, del derecho fundamental a la libertad, que no es otra cosa de ese derecho que nos permita a nosotros desplazarnos, por ejemplo, por los lugares que consideramos necesarios, ¿correcto? O sea, yo me puedo desplazar por aquí, por allá, por el otro lado, o sea, tengo y gozo de ese derecho de poder desplazarnos. Pero pregunta, ¿ese derecho a poder desplazarnos por los lugares que nosotros consideramos necesarios es de una naturaleza o características absoluta? O sea, ¿es absoluto? ¿Yo puedo desplazarme por los lugares que yo considero necesario? No, ¿verdad? ¿Correcto o sí? Ahí ingresa la pregunta, ¿no? ¿El derecho fundamental a la libertad es un derecho absoluto? Cuando yo digo que es un derecho absoluto, significa que la persona podría irse de viaje las veces que quisiera. Si tiene el derecho a la libertad de viajar a los lugares que considera necesario, no sería necesario, por ejemplo, una visa, ¿correcto? Porque podría viajar por los lugares que considera necesario. Podría ingresar a la casa de alguien, incluso ni siquiera en una situación de flagrante delito, y tampoco si es que la han invitado, ni nada por el estilo, porque como les comento, gozaría, pues, doctores, de esa libertad de irse por los lugares que considera necesario, desplazarse. Entonces sabemos que no, sabemos que esa libertad es bastante relativa, pero es relativa y suficiente para vivir en paz. Claro, existen limitaciones, es relativa, pero esa relativización nos permite en todo caso vivir en tranquilidad, vivir en paz, poder hacer las cosas que nosotros consideramos, ¿no? Entonces, esa libertad no es absoluta. Lo mismo sucedería en el caso, por ejemplo, de la famosa libertad de expresión.
O sea, cuando te dan un micrófono para hablar o cuando te ponen como conductor de un programa de televisión, no, nocturno, matutino, televisivo, radial, o sobre todo hoy en día, por ejemplo, cuando se habla mucho del caso de los streamings, ¿no? Entonces, que utilizan las redes sociales para brindar cierta información que ellos tienen, por ejemplo, eh, tienen toda la potestad y todo el derecho de poder comunicarse, de poder hablar, de poder opinar, ¿sí? Porque existe libertad de expresión, pero ¿creen ustedes que seguirá siendo libertad cuando alguien utilizando ya los micrófonos empieza a imputar a alguien de la comisión de un delito? O sea, lo dice, por ejemplo, violador, le dice corrupto, le dice ladrón, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que seguimos en el amparo de esa famosa libertad de expresión cuando ya empieza existiendo calificación? No, ¿verdad? Porque si ya existe una calificación, se está mancillando, lógicamente, el honor de otra persona. Y si se mancilla el honor de otra persona, el código ya penal, ya no hablamos del marco constitucional, hablamos del Código Penal. El Código Penal nos habla de los delitos contra él. ¿Cómo se llama el delito cuando alguien comete una injuria, una difamación, una calumnia? ¿Qué se protege? ¿Él o qué se protege? Él se protege el honor, delito contra el honor, pues, de una persona. O sea, y fíjense entonces ahí, volviendo al marco constitucional, no poseemos esa libertad absoluta de poder decirle a una persona, eres un ladrón, eres un ratero, todos ustedes son corruptos, todos ustedes son los ladrones, o sea, porque mucho cuidado, ¿no? Por eso es que cuando hay personas que quieren y se expresan de esa manera, utilizan cuentas falsas, correos electrónicos falsos, no ponen sus fotos en su Facebook, en su Twitter, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede naturalmente eh, bueno, en el tema de la acción de la querella es dependiendo también, ¿no? Porque el contexto ya del delito contra el honor está establecido, solamente que como una regla inicial, digamos, de procedibilidad es que si hemos identificado finalmente quién es la persona que ha mancillado el honor de otra, entonces le envías una carta notarial dándole un plazo para que esta persona que lanzó un calificativo se pueda retractar. Y eso sucede pues en los medios, por ejemplo, de comunicación, prensa escrito, televisiva. Entonces una persona lanzó lo que ves una calificación abiertamente, aseguró algo, porque una cosa es diferente, una cosa distinta es decir, podría haberse dado, parece que se dio, todo indica que tal vez es distinto el tal vez, podría, a lo mejor, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, Eh, ya, pero claro, acá estamos viendo básicamente en el caso de posibilidades, ¿no? Si hace una persona es sentenciada por violación, entonces le dice el violador, lógicamente te amparas en algo que ya tienes, que sería en este caso tu sentencia. O si ha cometido un hecho de corrupción, peculado, colusión, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, y hay una sentencia que tú tienes, porque no es decir, ahí está la sentencia, tienes una sentencia o lo puedes descargar, lo puedes señalar. Entonces, en ese caso, obviamente, no atentas contra su honor, pero sí contra su dignidad. ¿Me explico? Una cosa es el honor, otra cosa es la dignidad. Entonces, por más que la persona, en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, respecto al trato de dignidad, no importa que haya sido un ladrón corrupto, no tendrías por qué señalarlo, ¿no? Porque estamos hablando de la dignidad del ser humano, la dignidad como persona, el respeto que se ha perdido hoy en día de los famosos que hoy en día se entiende somos los Homo sapiens sapiens, los hombres pensantes, ¿no? Pero pareciera más bien que hemos vuelto al tema de las cavernas y dejamos de ser racionales para convertirnos en personas irracionales en ciertos momentos, bastante impulsivos en ciertas acciones, y bueno, muchos contextos más. En todo caso, a veces se da, ¿no? Pero bueno, entonces, las libertades son limitadas.
La libertad de expresión es limitada también, porque si nos expresamos más, habrá un problema. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? De que el artículo 2 de la Constitución Política, artículo 2 de la Constitución Política, empieza a hablar de los derechos fundamentales, ¿ah? Sí, el artículo 2 de la Constitución Política te habla de los derechos fundamentales que tiene una persona, los derechos fundamentales que tiene un individuo, pero te establece que estos derechos son también bastante relativos. Es decir, estos derechos no tienen una característica de ser absoluta. ¿Ok? Muy bien, sigamos acá. Bueno, la libertad se puede restringir. Pregunta, ¿en qué situaciones el derecho fundamental a la libertad se puede restringir? ¿Quién me dice, doctores, en qué circunstancias el derecho fundamental a la libertad se puede restringir? A ver, ¿alguno de ustedes, tal vez, doctores, quién me dice cuándo el derecho fundamental a la libertad puede tener cierta restricción? A ver, ya. Una primera situación, flagrante delito. Ya, parto de ello. Solamente en una situación flagrante, ¿en qué más? Ya se restringe ese derecho fundamental a la libertad solamente en una situación flagrante, cuando existe también lo que se llama un mandato judicial, ¿no? Claro, un mandato judicial. Ya, la prisión preventiva es porque existe previamente un mandato judicial, así como la detención preliminar judicial, ¿no? Entonces, están todo lo que ya empiezan a señalar tiene obviamente un relieve de características penales. Pero a ver, ¿quién me dice en qué otra circunstancia podría restringirse ese derecho a libre tránsito? El derecho a desplazarse por los lugares que consideramos necesarios. Todo lo que han señalado es materia penal, pero ¿no? Que guarda mucha relación, lógicamente, con las medidas de coerción. Pero la pregunta es, ¿en qué otra circunstancia podría restringirse también ese derecho al libre tránsito, ¿no? Ese derecho a desplazarse por los lugares que consideramos necesarios, de irme por aquí, irme por allá. Ya, en el caso del control de identidad, existe una figura que es la retención. Ya, la detención policial es una medida de coerción personal. El control de identidad es una retención. ¿Qué sucedió el año 2000? Ya, bueno, ahorita ya me olvido, pero me parece que fue el 19 o el 16 de marzo del año 2000. No creo que hayan olvidado ese acontecimiento, ¿no? Porque es algo que muchas personas lo recuerdan porque ha dejado huellas, ha dejado huellas imborrables y situaciones que lógicamente les han puesto pues en una circunstancia como tal, ¿no? Pero ¿qué sucedió para aquellos entonces? Sucedió el tema de el tema de la pandemia. ¿Ya se han olvidado la pandemia? ¿Ya se han olvidado del COVID-19? Que ustedes saben que lamentablemente a nivel mundial arrasó con la vida de muchas personas y demás. ¿Sí? No creo que se hayan olvidado. Pero ¿qué sucedió, pues, en todo caso, con esa situación del aspecto de la pandemia, ¿no? Se llevó a cabo, pues, el Vizcarra, presidente de la República para aquellos entonces, decretó toque de queda, estado de emergencia, ¿no? Estado de emergencia. O sea, no podían salir las personas. No podíamos salir las personas. ¿Habíamos cometido algún delito? No. ¿Había una situación de flagrante delito? No había nada. Pero una situación como tal te restringía, fíjense ustedes, tu derecho a libre tránsito, tu derecho a desplazarse por los lugares que considera necesario, irte por aquí, irte por allá. O sea, existió una restricción por el estado de emergencia en la cual las personas estaban viviendo, ¿ya? Entonces no se necesita. Pero bueno, fuera de esas circunstancias, todos nosotros tenemos todo el derecho de poder ir por los lugares que consideramos necesarios, desplazarnos por los lugares que consideramos necesarios, sin ningún tipo de restricción. ¿De acuerdo? Pero
Cuando se restringe ese derecho a poder desplazarme por los lugares que yo considero necesario, naturalmente es una afectación a mi derecho fundamental al libre tránsito, a mi derecho fundamental a la libertad. Entonces, si va a existir una vulneración o una puesta en peligro de mi derecho fundamental a la libertad, es un atropello a una garantía constitucional que uno posee. Entonces, la pregunta es, ¿a qué garantía constitucional podríamos recurrir? A ver, ¿cuál es la garantía constitucional a la cual podríamos recurrir? Ya, acá les voy a dejar un minuto. Miren ustedes, por favor, porque lo que les voy a decir, doctores, aquí es qué se entiende por la naturaleza, por ejemplo, doctores, de lo que viene a ser el habeas corpus, ¿no? O sea, hay que hacer mención, hay que señalar algunos tópicos, lógicamente, del habeas corpus. Y acá la gran interrogante, o digamos, pregunta que nosotros podríamos hacer mención juntamente con ustedes es, ¿y qué es el habeas corpus? ¿No? O sea, ¿qué significa? ¿Qué se entiende por habeas corpus? Yo les voy a preguntar a todos, les voy a dejar acá un par de minutitos, no se vayan a ir, pero me van diciendo qué es el habeas corpus, ¿ya? O sea, las tipologías de habeas corpus, por favor. Tipologías, ¿ok? Bueno.
Ya, a ver, mencionamos la tipología de habeas corpus. Entonces, bueno, primero tendremos que precisar un poquito el concepto de lo que se entiende habeas corpus. Y habeas corpus significa, para quienes no conocen, significa traedme el cuerpo. Sí, habeas corpus significa traerme el cuerpo y viene pues de la figura legal que ya ha sido establecida, por ejemplo, en la época de Solón, que no era un solitario empedernido, como se puede pensar, sino un gran legislador griego que vivió 6 siglos antes que naciera, ¿no? El artículo 200, inciso 1 del marco constitucional de la Constitución Política del Perú nos dice que procede ante un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenaza la libertad individual o los derechos conexos a la libertad que posee una persona. Y hace un momento decíamos, por ejemplo, que en el caso de la aplicación de alguna medida de coerción personal fundamentada, motivada, entonces lógicamente si alguien plantea, por ejemplo, un habeas corpus, esto va a ser declarado improcedente, ¿no? Improcedente porque solamente tiene regla de procedibilidad cuando el planteamiento del habeas corpus, lógicamente sí posea, o sí tiene, perdón, una base legal, un respaldo legal. Si no tiene respaldo legal, entonces no va a haber regla de procedencia, naturalmente, del habeas corpus, ¿ya? Bueno, siguiente. García Belaúnde define el habeas corpus como una acción en garantía de la libertad personal frente al poder público, nos dice. Porque lógicamente son las instituciones del Estado que pueden restringir ese derecho fundamental a la libertad, llámese en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú, son los únicos que pueden restringir ese derecho fundamental al libre tránsito o ese derecho fundamental a la libertad que posee una persona, ¿ya? Bueno, yo les estaba preguntando las tipologías del habeas corpus porque precisamente ahora vamos a ver, ¿ya? Ustedes saben que existe tipos de habeas corpus, no es que existe una clasificación de habeas corpus, ¿ah? Muchos creen solamente que existe un habeas corpus para todos, y no es así. Existe tipologías del proceso de habeas corpus, tipologías, tipo o clasificación, si lo quieras llamar. Tenemos el famoso habeas corpus reparador, habeas corpus restringido, habeas corpus correctivo, habeas corpus preventivo, habeas corpus traslativo, habeas corpus instructivo, habeas corpus innovativo, habeas corpus conexo y el habeas corpus excepcional. ¿Ya? Si no lo sabían, ahora ya tienen conocimiento. Es decir, ya hoy en día no vamos a decir, pues, mira, existe solamente un solo habeas corpus, y no es así. El habeas corpus tiene múltiples tipologías y les acabo de mencionar. Tienes el habeas corpus restringido, el correctivo, el preventivo, el traslativo, el instructivo, el innovativo, el conexo y el excepcional. ¿Ya? Vamos a empezar hablando del primero, ya. El habeas corpus reparador. También, también, pero fíjense que en el nuevo Código Procesal Constitucional, eh, eh, técnicamente no lo encontramos como habeas corpus reparador. Con el antiguo Código Procesal Constitucional, sí. Con el nuevo Código Procesal Constitucional, en todo caso, tiene otra denominación que ya les voy a señalar a ustedes, ¿ya? Vamos a empezar con el habeas corpus. Claro, no, sí existe el habeas corpus reparador. Vamos a empezar, doctores, con el habeas corpus, acá con lo que tengo. A ver, vamos a ver. El habeas corpus correctivo. El famoso habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo, doctores, es reconocido por el TC, por el Tribunal Constitucional, a través de dos de sus sentencias, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con esta tipología de habeas corpus? Es reconocido por el Tribunal Constitucional a través de dos de sus sentencias, asimismo es incorporado
Muy bien. eh, por el Código Procesal Constitucional, en su artículo 25, inciso 17, y replicado por el nuevo Código Procesal Constitucional, en su artículo 33, inciso 20, que dice: el derecho de detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto a la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena. Habeas corpus correctivo. Mire, no sé si han visto este caso que se dio, por ejemplo, seguramente lo han visto, ¿no? Al tanto, sobre todo, de este tipo de noticias, que a un ciudadano afroamericano, me parece que estaba conduciendo, que no tenía alguna licencia, me parece, ¿no? Me parece. El punto está de que lo detuvieron los efectivos policiales estadounidenses, a esta persona que no tenía esa documentación, y lo bajaron a la fuerza del carro. Lo bajaron y lo empezaron a golpear. Le dieron puñete, patada, me parece que incluso también lo reventaron la luna del carro, el vidrio y todo lo demás, y lo sacaron a la fuerza y ya en el piso lo empezaron a golpear de una forma pues muy violenta, ¿no? Lo redujeron, a pesar que esta persona no había hecho fuerza alguna. Entonces la gran pregunta es si una intervención de esas magnitudes, eh, en el caso de la persona que no tenga licencia, en el caso de que una persona no, digamos, ya ha sido detenida, entonces aquí hay que ver, ¿no? Fíjense cómo que el habeas corpus también protege. También me parece que pasó en su momento que cuando le pusieron pues unos grilletes a alguien, no sé, seguramente, lógicamente, tal vez cometió un hecho de delito, entonces le pusieron los grilletes, lo cargaron y lo aventaron como si fuera un costal de papas a la camioneta. Lo cogieron, lo agarraron y ¡fum! Lo lanzaron a la camioneta como fuera un costal de papas. Muchas personas aplaudían y decían, está bien que ese tipo de personas, este tipo de delincuentes se le trata de esa manera, ¿no? Porque hacen mucho daño, generan mucho daño. Entonces está muy bien que lo agarran como costal de papa y lo avienten. O sea, había cierto sector de personas que aplaudían esto. Decían, nos parece bien. Pero había cierto sector que decía, pero mira, si ha sido reducido, lo han puesto los grilletes y demás, entonces, ¿qué necesidad de agarrarlo y botarlo? Como si fuera un objeto. Y eso se pone, pues, en todo caso, a la luz también de las opiniones que, digamos, ustedes pueden tener, ¿no? Yo les lanzo, en todo caso, como pregunta abierta para que ustedes puedan responder. ¿Qué opinan de aquellas personas que, por ejemplo, han cometido un hecho, han cometido un delito, etcétera, y los ponen los grilletes y los avientan, ¿no? Los botan, así como si fueran objetos y cosas, y ¡pum! Los botan. ¿Creen en todo caso que ese trato que se les está dando de esa manera sea justa? O sea, que está muy bien, porque como han generado pues mucha zozobra social, entonces, ¿creen ustedes que está muy bien ese tipo de trato que se le puede dar? A ver, yo, sus opiniones, doctores, sus opiniones importan. ¿Creen que está bien ese tipo ¿no? de trato que hay que darle a estas personas? A ver, algunos me dicen, no es justo ni correcto. Ya. Quienes consideran que sí está bien porque dicen, bueno, estas son personas, ¿no? Incluso por ahí me parece una fiscal en su momento tildó y dijo lacras sociales, ¿no? O sea, hay que tener mucho respeto en lo que vamos a decir. Hay que controlar nuestras emociones. No, no, no. A veces las personas son muy apasionadas al momento de decir algo, pero antes de manifestarlo, inhalas, retienes y exhalas. Y recién dices, inhalas, retienes y exhalas y recién te manifiestas, pero no de golpe dices, señalas, porque finalmente tal vez estás equivocándote, ¿no? O sea, no se trata de que una persona va a decir, ya esto, que lo otro, pam, 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 no es así. Siempre es sus ciertos límites. Sí, la delincuencia de alta peligrosidad, sí a los delincuentes de alta peligrosidad. Bueno, claro. El punto está de que en el caso del habeas corpus correctivo va dirigido básicamente a los tipos de detención que puede haber.
Entonces, si a una persona, miren, les pongo el caso, lo sorprenden en flagrante delito, cualquiera sea el delito que ha cometido, robo, hurto, violación, tocamientos indebidos, por ejemplo, actos contra el pudor, o sea, al margen del delito que haya cometido, ¿ya? No interesa. Entonces la persona dice ya, me rindo, lo hay que detener, pero ya la persona detenida, hay que reducir, es necesario, si la persona dice, me rindo, pongamos los grilletes, es necesario que lo doblen la mano, lo pongan en el piso y le agarren a patadas, ya en el piso la persona, ¿no? Ya reducida, con los grilletes y demás, ya se encuentra en el piso, de ahí patada por aquí, patada por allá, en la cabeza, punta a pie. O sea, ¿creen ustedes que resulta siendo necesario eso o ya estamos ante una extralimitación, por ejemplo, de lo que viene a ser pues el accionar, ¿no? Por parte, podría ser naturalmente en este caso por parte de los efectivos policiales. Entonces sería una extralimitación y si hay extralimitación, estamos hablando del abuso de toda extralimitación es abuso de auto. Claro, las extralimitaciones son abusos de autoridad. Entonces, ¿qué pasa con el habeas corpus correctivo? El habeas corpus correctivo, reconocido por el Tribunal Constitucional, lo que te dice, ¿no? El derecho del detenido recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la forma y las condiciones en que cumple el mandato de detención. O sea, ya la persona, por ejemplo, se encuentra en la cárcel, así sea como preso preventivo o como sentenciado. En ambas situaciones, preso preventivo o sentenciado, el único derecho que hasta el momento se ha restringido es su derecho fundamental al libre tránsito, ¿verdad? El derecho fundamental a la libertad, el derecho a poder desplazarse por los lugares que consideran necesarios, ¿correcto? De caminar, de ir por los lugares, obviamente, que considera necesario, viajar y demás cuestiones, tiene toda esa libertad de poder realizarlo. ¿Por qué? Porque goza de ese derecho precisamente, se le ha restringido porque está siendo sentenciado o en este caso está siendo un preso preventivo, ¿ya? Y se le está restringiendo de ese derecho a poder desplazarse, a poder caminar, a poder ir por los lugares que considera necesario, se le restringe, lógicamente, doctores, ese derecho. Pero eso no significa que las condiciones en que la persona va a vivir ahora en el establecimiento penitenciario sean paupérrimas, de que no le den buena comida, de que no tenga abrigo, ¿no? De que no pueda salir de la cárcel, de que lo golpeen, de que lo castiguen. Entonces, cuando el abogado advierte este tipo de situaciones, es la que finalmente tendría que recurrir al famoso habeas corpus correctivo. Ahí ingresa el habeas corpus correctivo, cuando las condiciones de su detención, ya sea como preso preventivo o como sentenciado, no están acorde. No están acorde con lo que debe de ser. O sea, lo que en pocas palabras estamos viendo que está existiendo una extralimitación de comportamiento, una extralimitación de conducta, ¿se dan cuenta? Entonces, el abogado defensor va a plantear el famoso habeas corpus correctivo, no olvidar. Siguiente. Habeas corpus preventivo. A ver, bueno, pregunta igual. ¿Quién me podría decir qué es el habeas corpus preventivo? ¿Qué es el habeas, ideas, opiniones, vamos? ¿Qué vendrá a ser también el habeas corpus preventivo? Porque hace un momento hemos hablado del habeas corpus correctivo. A ver, pregunta, ¿me han entendido el habeas, me han entendido cuándo funciona el habeas corpus correctivo? ¿Sí? A ver si pueden confirmar en el chat. Si no, en todo caso, para volver a repetir de qué trataba el habeas corpus correctivo. Por eso les estoy pidiendo en el chat, en todo caso, que confirmen. ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿Sí han entendido cuándo funciona el habeas corpus correctivo? Ok. Bueno,
Bueno, si no dicen nada, entiendo que se han entendido. Ya, para quienes no han entendido, vamos a repetir rápidamente el habeas corpus correctivo. Para quienes no han entendido, ¿ya? El habeas corpus ingresa cuando se genera una vulneración al derecho a la libertad o cuando exista un peligro a la restricción de ese derecho a la libertad. ¿Ok? Ahí recurrimos al habeas corpus de naturaleza correctiva o cuando hay una afectación a otros derechos conexos. Ingresa también el habeas corpus correctivo. Eh, Nos dice que este habeas correctivo, vamos a ver, este habeas correctivo va a ingresar cuando precisamente se advierta la vulnerabilidad, en este caso, ya la persona detenida, la persona se encuentra detenida y vamos a advertir, así esté detenida, las condiciones en las cuales esta persona se encuentra. Sí, se va a advertir las condiciones en las cuales esta persona se encuentra. ¿Cómo es esto de las condiciones en las cuales esta persona se encuentra? Bueno, tal vez afecta su salud, la alimentación no sea buena, recibe mucho maltrato por parte de las personas, o sea, todo eso se va a evaluar. Cuando existe esa circunstancia de que el preso vive en una condición paupérrima, inadecuada, el abogado puede presentar el famoso habeas corpus correctivo, porque va a decir, si bien es cierto, mi defendido se le ha privado pues de su derecho a libre tránsito, su derecho fundamental a poder desplazarse por los lugares que considera necesario, etcétera, porque está purgando una condena o está siendo un preso preventivo, esto no significa que sus otros derechos deberían ser vulnerados. Esto se entiende que sus otros derechos deberían respetarse, nos dice. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que es el habeas corpus correctivo. Ahora vamos a comentarles un poco del habeas corpus preventivo. No dice. ¿Qué nos dice acá? Miren, el habeas corpus preventivo. Es otro de los habeas corpus que, al igual que el habeas corpus reparador, está implícitamente reconocido también en la Constitución Política del Perú desde el año 1993. En su artículo 2, inciso 1, el mismo que se aplica en caso de que la amenaza sea cierta e inminente realización, cual culminará con una afectación a la libertad individual, es decir, para que exista certeza de la amenaza se requiere la existencia de un conocimiento seguro y claro también de la amenaza. O sea, no es que, mira, posiblemente sí lo están amenazando, a lo mejor sí lo están amenazando. No, no, no. Tiene que ser un peligro, en este caso, de conocimiento seguro y claro de que esté existiendo, doctores, la amenaza, ¿ya? Es requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentren en proceso de ejecución. Por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta. Se requiere que la amenaza sea conocida como verdadera, como segura e indubitable, que se manifieste con actas que no dejen alguna duda de su ejecución. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver acá. César Landa señala que procede esta figura cuando se amenaza, por ejemplo, de manera cierta o concreta la libertad personal, la libertad de tránsito o la integridad personal. Asimismo, señala la amenaza real es un asunto de casuística que debe valorar el juez en base al principio constitucional de la presunción de inocencia o la interpretación pasiva de la presunción de la defensa a la libertad y a la interpretación restrictiva de la limitación de la misma. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Ustedes, por ejemplo, podría una persona decir, yo veo que determinado fiscal es una persona que en todo el proceso de investigación requiere prisión preventiva. O sea, lo conocen como tal, siempre requiere prisión preventiva, a pesar de que en instancia, o bueno, o en primera instancia lo declaran fundado, pero en segunda instancia siempre revocan el auto de prisión preventiva de primera instancia. Entonces se dice, bueno, está siendo sometido a proceso de investigación, pero para evitar que pueda recaer sobre esta persona una prisión preventiva,
entonces plantea un habeas corpus preventivo, ¿ya? Para que, por ejemplo, dentro del proceso no lo requieran prisión preventiva. Es una amenaza de que van a requerir sobre esta persona también prisión preventiva, ¿no? Porque tal vez se trata de un funcionario, un alto funcionario, y hay una pugna o lucha por el poder que van a ocupar, entonces también en este caso pueden plantear un habeas corpus preventivo. O cuando la persona tiene muchos homónimos, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen pues como hasta, no sé si ustedes tienen homónimos, ¿tienen o no homónimos? Sí saben que son homónimos, ¿no? La persona que tiene igual nombre y apellido que otras. Entonces, por homonimia, ¿no? Si tú lo buscas ahí, por ejemplo, Pepito López, y encuentras como 40 Pepitos López. Entonces, pues, Pepito López, por ejemplo, está siendo requisitoriado, ¿no? Al parecer, entonces tú te has enterado ya porque en alguna ocasión te han detenido y han visto que era un homónimo, pero esto se sigue manteniendo. Entonces tú puedes plantear un habeas corpus preventivo para evitar algún tipo de detención, ¿ya? Ese es el habeas corpus preventivo, ¿ok? Vamos a ver el habeas corpus ahora traslativo. ¿Qué te dice el habeas corpus traslativo? Bueno, es el tipo de habeas corpus, ojo, hablo del habeas corpus traslativo, es el tipo de habeas corpus que opera para proteger al ser juzgado dentro de un plazo razonable, como expresión de una manifestación implícita del debido proceso, con el fin de que el proceso no sufra dilaciones indebidas o innecesarias. Es decir, ya transcurrió el plazo de detención o cuando estando dentro de dicho plazo se ha rebasado el plazo estrictamente necesario, por lo que constituye un acto arbitrario o ilegal. El Tribunal Constitucional peruano, al referirse a este tipo de habeas corpus, dice lo siguiente: es empleado para denunciar mora en el proceso judicial o otros graves violaciones al debido proceso la jurisdiccional efectiva. Es decir, cuando se mantiene debidamente la privación de la libertad de una persona o se demore a la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido. Bueno, aquí también, si bien es cierto, ya la constitución política lo establece, pero como ustedes entenderán, el tema del plazo guarda mucha relación, no solamente con lo que menciona pues el Código Penal, sino en lo que la misma constitución política lo establece, ¿no? Nosotros tenemos un marco del proceso en la cual se establece el plazo razonable. De hecho, hoy en día se habla de los plazos perentorios, y no solamente el plazo perentorio, sino los plazos de estricto cumplimiento, nos dice. Bueno, así nos señala. Los plazos son perentorios, existe una caducidad en los plazos, y aparte de la caducidad en los plazos, son de estrictamente cumplimiento. Hay que cumplir los plazos. Pero yo tengo que conocer, por ejemplo, algunas figuras para poder recurrir, lógicamente acá estamos hablando, doctores, de este tipo de habeas corpus, ¿no? Bueno, miren, ya. Por ejemplo, como cuando nos habla del plazo, podemos hablar de la figura que hoy en día se establece y que existe mucha polémica, en el caso, por ejemplo, doctores, de la conducción en estado de ebriedad. ¿Qué vamos a hablar, no? Sobre este punto de la conducción en estado de ebriedad. Bueno, vamos a citarles en todo caso algunos cimientos importantes. Ojo, cuando hablo de la conducción en estado de ebriedad. Mira, vayamos acá. Bueno, analicemos en todo caso esto de la siguiente manera. Miren, ojo, conducción en estado, doctores, de ebriedad. Miren, eh, ustedes saben que este marco delictuoso, o posible marco delictuoso, porque todavía no lo sabemos, la única forma de poder determinarlo es a través de un examen de dosaje. ¿Qué tipo de examen, doctores?
un examen, o sea, para determinar los niveles de alcohol en la sangre de una persona, ¿qué tipo de examen se tiene que llevar a cabo? El examen de dosaje, claro, el examen de dosaje etílico, el despistaje etílico, o sea, el examen de dosaje etílico. ¿Para qué? Para poder medir los gramos de alcohol en la sangre que tiene una persona. Para eso se tiene el examen de dosaje etílico, para medir los gramos de alcohol en la sangre que posee o que tiene una persona. Entonces, se le lleva a esta persona en su condición de intervenido, retenido, detenido. A ver, pregunta, ¿ya? A esta persona que la han visto manejando el vehículo y que quieren tomar, sacar la muestra del examen de alcohol en la sangre, ¿de qué forma lo llevan? ¿En su condición de detenido? ¿Es detenido? No, todavía no es detenido. Intervenido, bueno, las intervenciones tienen una connotación directa, ¿no? Pero en todo caso utilizan supletoriamente la figura de lo que viene a ser la retención. No, no va como detenido. La única forma que esta persona podría ser detenida es cuando lógicamente en el examen de dosaje etílico realmente se advierta los gramos de alcohol en la sangre. Entonces, cuando esto se advierta, entonces sí, naturalmente esta persona podría ir en su condición en su condición, pues, doctores, de detenido. Entonces, no va como detenido técnicamente, sino va a ir como retenido. Hay una figura muy distinta, doctores, en lo que viene a ser la retención. Ahora, la pregunta es, ¿y cuánto es el tiempo máximo en la cual una persona podría estar como retenida? A ver, doctores, porque es la única forma que yo debería tener en cuenta para poder presentar un habeas corpus traslativo. ¿Cuánto es el tiempo como máximo en la cual una persona puede estar como retenida? A ver, no como detenida, como retenida. No puede exceder los temas de retención. No puede exceder, doctores, de ¿cuántas horas? De 4 horas. No, 48 horas, no, 4 horas. Estamos hablando de la retención, una cosa muy diferente de detención preliminar, ¿ah? Otra cosa muy diferente es el tiempo de detención en situaciones de flagrante delito. Yo estoy hablando del marco de temporalidad en el caso de que una persona se encuentra como retenida, no detenida, retenida. Y en el caso de la retención, pues no puede exceder de 4 horas. Por eso, en el caso de Nacional, ustedes se recuerdan los temas de identificación. Entonces, en lo contexto de identificación, siempre se establecía, doctores, que no pueden exceder, ya, no pueden exceder de 4 horas. ¿Ok? Sí, reitero. En los tópicos relacionados, doctores, a la retención, no puede exceder en caso de identificación, cuando la persona, por ejemplo, no tiene documento nacional de identidad, se lo lleva a la dependencia policial, hay que buscar si tiene o no tiene algún tipo de antecedente, y no esté requisitoriado, por ejemplo, pero no va a exceder este trámite que se entiende que tendría que ser súper rápido también, no va a exceder de 4 horas, ¿correcto? No va a exceder de 4 horas. Después de las 4 horas, la persona tendría que estar libre, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Sí? No puede exceder este marco de temporalidad, ¿ya? Tiene que ser solamente hasta 4 horas. No puede exceder más, como reitero, hasta 4 horas la persona puede encontrarse así. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, eh, pero ¿qué sucedería? Porque vayamos a los casos en concreto. El tomarle la muestra del examen de alcoholemia resulta siendo rápido, ¿no? Entonces, te voy a tomar una muestra de sangre, es rápido, pero el resultado, para quienes, por ejemplo, han estado en la práctica, ven, saben cómo es este tema y demás, ¿cuánto tiempo creen ustedes que demora para darle el resultado del examen de dosaje etílico? A ver, ¿cuánto tiempo creen ustedes que demora, doctores, para darle pues el resultado del examen de dosaje etílico? Ya, pero claro, o sea, cuando alguien me dice, por ejemplo, después del examen cuantitativo se procede a la detención hasta el resultado, y es que ahí ingresa el tema.
Porque cuando estamos hablando que una persona es detenida, la persona tendría que ser detenida cuando ya tengas el resultado del examen de dosaje etílico, ¿correcto? O sea, solamente con ese documento donde señala los gramos de alcohol en la sangre que superen los límites permitidos, entonces solamente en ese caso en concreto, reitero, que superen los límites permitidos, se tendría que proceder a la detención. Pero si todavía no está el resultado del examen de dosaje etílico, la pregunta es, ¿deben detenerlo? Por ahí va la pregunta. ¿Hay qué opinan? ¿Deben detenerlo o no deben detenerlo, doctores? A ver, si no pasa en el caso del examen de dosaje etílico. ¿Deben detenerlo? No. Pero en la práctica, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Está detenida o no está detenida? A ver. Bueno, en Lima no siempre sale a las 4 horas, ¿ah? A veces sale, a veces no sale, o sea, digamos que es relativo, ¿ok? No es que en Lima siempre va a salir a las 4 horas, a veces depende, o sea, pero se entiende entonces que la persona, ¿qué harían con la persona? ¿Mm? ¿Qué se haría con la persona, doctores? Claro, a esta persona tendrían que volver a convocarlo para que ahora venga en condición de citado. De citado, sí, sí, doctores. Tendría que venir ahora en su condición de citado, ¿ya? Entonces lo que estoy diciendo es que no es que en ese momento tendrían pues que detenerlo ni nada, sino que tendría que regresar la persona, pero como citado. Ujú. Sí, o sea, citado, ¿no? En citado, entonces se le cita para tal fecha, ahí se le entrega el examen de dosaje etílico. Y ahí es donde sí podría tener regla de procedencia su detención, de que lógicamente en el examen de dosaje etílico el resultado es superior, ¿no? Claro, siempre que no haya fallecido, porque el contexto de la investigación del fallecido es distinto, porque si ya tienes fallecidos, ya tienes pues un resultado, ¿no? Y hay que ver otras implicancias más. Ahí la persona está como detenida por la presunta comisión del delito de homicidio, por ejemplo. ¿Correcto? Ya la situación es distinta, pero yo estoy hablando simplemente del examen de dosaje etílico, entonces la persona tendrían que citarla para que ésta venga, ¿no? Como citado. Y si en la muestra del examen de dosaje etílico es superior a lo que establece, por ejemplo, la tabla de alcoholemia, entonces recién en esos casos en concreto tendrían que pasar a detenerlo. Si no pasa lo que establece el examen de alcoholemia, entonces en ese sentido no tendrían por qué detenerlo. Entonces, la naturaleza ahí en los aspectos, por ejemplo, de detención o no detención, es diferente, ¿ya? O sea, solo les comento a ustedes para que tengan en cuenta, ¿ya? Ya, y eso es entonces en el 4 horas. ¿Qué tendría que plantear entonces el abogado? Si su patrocinado está más de 4 horas y fue en condición de retenido. ¿Qué tipo de habeas corpus? ¿Qué tipo de habeas corpus, doctores? Porque estamos hablando de las tipologías de habeas corpus. Yo sé, con el exceso de tiempo de una persona, en el exceso de tiempo de una persona, ¿correcto? Entonces, hay que plantear, obviamente, un habeas corpus. Pero ¿qué tipo de habeas corpus? A ver, para que quienes están atentos. ¿De qué tipo de habeas corpus hemos hablado? Del habeas corpus, del habeas corpus traslativo, doctores. Entonces, al tipo de habeas corpus que se va a tener que recurrir es al famoso habeas corpus traslativo. Así se llama, así se denomina el habeas corpus traslativo.
¿Ya? El habeas corpus traslativo ingresa cuando no se respetan los tiempos en la cual una persona puede estar como detenida. Ahora, existe naturalmente un tiempo para poder detener, en el caso de los efectivos policiales, no es que tengan un tiempo perenne, sino que los efectivos policiales tienen un tiempo para poder detener a alguien que ha cometido un delito. O sea, desde el momento de la comisión del delito hasta que los efectivos policiales puedan detenerlo, recurre un espacio temporal, ¿cierto? La gran pregunta es, ¿y a cuánto equivale ese espacio temporal en el caso, por ejemplo, de que los efectivos policiales tengan conocimiento de la perpetración del hecho criminal hasta proceder a su detención? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, doctores, tienen los efectivos policiales para detener a una persona, a un individuo, desde el momento de la comisión del delito hasta proceder, por ejemplo, al marco de su detención? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? 78 horas, 48 horas, 10 horas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Mm? ¿48? A ver, les voy a dar un minuto que me respondan, ¿ah? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, doctores? Ujú. 48 horas, ¿de dónde sacan quienes dicen 48 horas? Me gusta preguntarle, ¿no? ¿De dónde sacan que son 48 horas? Sí. ¿De dónde sacan que son 48 horas? El tiempo para detener. No estoy hablando, en el caso, por ejemplo, de la persona detenida, sino cuánto es el tiempo que se tiene para poder detener a alguien. El tiempo que se tiene para detener a alguien, doctores, ¿cuánto es? Ya miren, el tiempo que se tiene para detener a alguien es 24 horas, ¿ok? Sí, el tiempo para detener a alguien es el plazo de 24 horas. No olvidar, el plazo que se tiene 24 horas, doctores. ¿Ok? 48 horas es cuando se trata, por ejemplo, de alguna diligencia. O sea, ya la persona que está detenida, naturalmente se tiene que llevar a cabo una serie de diligencias, toma de declaraciones, ¿no? Recabar alguna serie de documentos y demás. Entonces, en esos casos en concreto es distinto, no olvidar. Ya esa es otra naturaleza, tiene otra particularidad, todo lo que quiera, ¿ya? Entonces, en ese caso en concreto, si el plazo que se tiene es dentro del marco de lo que vienen a ser naturalmente doctores, las 48 horas, pero para detener son 24. Ahora, ¿a qué recurres cuando se extralimitan de las 48 horas? Pues al habeas corpus. Ahora, la pregunta es, ¿y qué tipo de habeas corpus recurres? A ver, ¿a qué tipo de habeas corpus uno recurría? Al habeas corpus, hemos estado hablando, ¿ah? ¿Qué tipo de habeas corpus uno recurre? Al famoso habeas corpus. ¿Qué tipo de habeas corpus, doctores? Al habeas corpus al habeas corpus traslativo. Entonces, para quienes recién ahí se van familiarizando, no, reparador, no. Al habeas corpus traslativo, ¿no? ¿Por qué dicen reparador? El habeas corpus traslativo, ¿ya? Vamos en el otro tipo de habeas corpus, que es el habeas corpus en este caso, innovativo. Bueno, vamos a explicar algunas cuestiones del famoso habeas corpus innovativo. ¿Ok?
El habeas corpus innovativo también, doctor, es un tipo de habeas corpus. El innovativo es un tipo de habeas corpus que precede contra la amenaza a la libertad individual en vista de haberse producido una violación de ese derecho y al haber cesado la misma o convertirse en irreparable. De esta manera, con este habeas corpus se busca que dicho acto lesivo no se vuelva a producir. En palabras del Tribunal Constitucional peruano, procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación a la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro. En particular caso, el habeas corpus suele considerarse en aquellos casos cuando la autoridad policial detiene a una persona arbitrariamente sin que exista por medio un mandato judicial escrito y motivado, y tampoco hubiese sido capturado en situación de flagrante delito. Bueno, esto nos comentaba un caso donde, por ejemplo, una persona ciertamente víctima de algún tipo de persecución. Entonces, en el caso de algún tipo de persecución por parte, digamos, de los efectivos policiales o de alguna institución del Estado, porque tal vez tenga homónimos, ¿no? Entonces se van confundiendo con él, ya lo han detenido una vez, lo van deteniendo siempre, a pesar de que no sean situaciones de flagrante delito, no sé, como si se hubiesen ensañado contra él, entonces esta persona podría recurrir al famoso habeas corpus innovativo. Y por último, doctor, es el habeas corpus instructivo. El caso del habeas corpus instructivo nace precisamente, doctores, en el caso de algún tipo de desaparición de naturaleza forzosa, ¿ya? De naturaleza forzosa, ¿ya? Bueno, a ver, en el caso, bueno, esto repente lo voy a dar, en todo caso también acá les voy dejando este número de WhatsApp, que es el 997-588013, reitero nuevamente, 997-588013, para el caso de que ustedes quieran, por ejemplo, los materiales de las medidas de coerción, ¿ya? Entonces, bueno, en el caso quieran los materiales de las medidas de coerción, no se preocupen, ustedes les estoy dejando ahí en todo caso el número de WhatsApp para que ustedes lo puedan tener, ¿ya? Bueno, entonces hemos hablado de estas tipologías, naturalmente, doctores, de habeas corpus, que son varias, que ingresan cuando existe una vulneración del derecho fundamental, que viene a ser, doctores, el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad, el derecho de poder desplazarse por los lugares que una persona puede considerar necesario. Hemos hablado que no existe solamente un tipo de habeas corpus, existe una gran variedad de tipologías de habeas corpus, no olvidar, ¿ya? Ahora vamos a hablar, doctores, de otra garantía constitucional, ¿ok? Vamos a hablar del habeas data. ¿Tienen alguna idea de qué se trata esta garantía constitucional del habeas data? Hay participación, porque obviamente el habeas data es una garantía constitucional, pero la pregunta es, ¿se han escuchado ustedes hablar de esta garantía constitucional que es el habeas data? ¿Sí? ¿Ideas, doctores? ¿Por ahí alguien sabe habeas data? Vamos a ver, miren, ya, vamos a ver acá. Eh, Empezamos un poco el concepto de esta garantía constitucional que es el habeas data. Este es amparo, habeas data. A ver, este es amparo. Ya, 262. ¿Mm? Proceso de habeas data, antecedente proceso de habeas data. Básicamente esta garantía constitucional, ya, ok, protege derechos conexos, ya, porque claro, el habeas corpus implícitamente va dirigido al marco de protección del derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, al libre tránsito, ¿no? El derecho de poder desplazarnos por los lugares que consideramos necesarios, entonces ese derecho fundamental es protegido. Y también la puesta en peligro de lo que finalmente podría ser este derecho fundamental
al libre tránsito, el derecho fundamental a la libertad o lo que podamos señalar. En cambio, en el caso del habeas data, es aquel proceso constitucional también, pero que tiene por finalidad tutelar dos derechos en específico. Tomemos nota cuáles son los dos derechos en específico en el marco de protección de lo que viene a ser el data. El derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Ya? Acá yo les voy a señalar porque, claro, el derecho al acceso a la información nos dice, yo tengo derecho de acceso a la información, existe dentro del plano procesal el derecho a conocer también lo que finalmente sucede dentro de la misma, pero existen ciertas situaciones que hay que entenderlas bien, en qué situaciones realmente yo tengo acceso a dicha información. No siempre se tiene, doctores, por ejemplo, ante el juez lo presentas, ¿no? Ante el juez se presenta. Pero, por ejemplo, vamos a ver, en el caso del marco procesal, yo les puedo hablar, digamos, de los famosos testigos. Ustedes saben quién es un testigo, ¿no? ¿Quién es un testigo? Un poquito les voy a preguntar, a ver, ¿qué es un testigo? ¿Quién me dice qué es un testigo? ¿Mm? ¿Quién es un testigo, estimados participantes? ¿Quién viene a ser un testigo? Correcto. ¿Quién es un testigo? A ver, estoy hablando de los testigos, ¿ah? ¿Quién es un testigo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice quién es un testigo? El investigado o el imputado. El investigado es una persona que habría configurado un delito. Entonces lo tienen como investigado, como imputado. Algunos incluso la terminología que utilizan es incriminado, ¿no? Lo incriminan, lo imputan, etcétera, así lo tienen. Pero en este caso, ¿quién es un testigo? Para empezar, cualquiera de nosotros en algún momento podría llegar a ser testigo. Un testigo no es otra cosa que una persona que estuvo presente al momento de la comisión de un delito que tenga alguna información. Por eso uno tiene a los testigos presenciales, a los que han visto la comisión del hecho criminal, pero también tiene los testigos de referencia, quienes han escuchado. Lógicamente, quienes han escuchado cierta información, dicha información que han escuchado tendría que tener una consonancia también de relevancia, doctores. No es solamente el hecho de estar presente, no es solamente el hecho de haber escuchado, sino que finalmente esto tenga, doctores, mucha relevancia. Debe existir relevancia, ¿ok? No olvidar ese aspecto. Pero bueno, entonces, un testigo no es un sujeto procesal, se le toma su declaración, el testigo brinda su manifestación, dice, señala, esclarece, habla, lo que fuera, esto ante la participación del testigo, pero luego el testigo dice, oiga, me han tomado mi declaración y yo quiero saber el contenido de mi declaración. Entonces voy a solicitar que me expidan copias de mi declaración. El testigo, ¿qué es lo que solicita? Copia de su declaración. Ahora yo te pregunto, y lo sustenta bajo que el acceso a la justicia es gratuita, ¿no? Y dos, bajo el concepto del mismo tema de garantía constitucional que viene a ser el habeas data, es decir, el acceso a la información. El testigo sustenta y dice, yo, si toda persona tiene acceso a la información, yo aún más, porque yo brindo mi declaración y lo que quiero es copia de mi declaración. Y sustenta, como les reitero nuevamente, el pedido en base a lo que estamos hablando, el famoso habeas data. Entonces, la pregunta es, ¿el testigo tendrá acceso a su declaración? ¿Puede tener acceso a su declaración, doctores? ¿Qué opinan? ¿Puede tener acceso o no va a tener acceso a su declaración o su manifestación? A la copia de su declaración. Si me dicen sí, ¿por qué? Y si me dicen no, también me señalan por qué no. A ver, los leo, doctores. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y puede tener acceso a la copia de su declaración, doctor, porque podría pasar como de testigo investigado, ¿no? Entonces ellos tienen derecho a la defensa, pues, ¿no? Pues lo que entiendo. Gracias. Ya, a ver. ¿Alguien más?
Ujú. Claro, estoy hablando en el caso básicamente, por ejemplo, de lo que viene a ser los testigos, ¿no? O sea, ¿tiene acceso, no tiene acceso a la información? ¿Hasta qué punto puede tener, lógicamente, el acceso a la información? Entonces, son puntos importantes que, como les señalo, debemos tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, vamos a ver acá. A ver, miren, es que acá existe un punto, ¿no? De controversia. Ahorita yo les voy a precisamente precisar respecto a lo que finalmente es los límites que pueden existir de acceso a determinada información. Porque tampoco es el caso de que, digamos, van a tener siempre acceso a la información, sea lo que fuese, esto, lo otro. No, no es así. En el marco del proceso existe, lógicamente, la reserva de investigación. Ya la reserva de la investigación me señala, por ejemplo, de que no puedo dar información así libremente, ¿no? A quien me solicita, a quien me pide. Entonces, no es que yo le voy a dar y le voy a decir, ya, toma esta información, te entrego esta información para ti. No, o sea, no, no, no. Va a existir ciertos límites y los límites guardan mucha relación, doctores, con lo que finalmente estamos sosteniendo. Solamente tienen acceso, por ejemplo, a la información explícitamente los sujetos procesales debidamente apersonados al proceso y que, como les digo, sean sujetos procesales. ¿Ya? Sí, no, no, no. Y es que, pero ustedes me van a decir, pero ¿no es acaso que una garantía fundamental es el acceso a la información? Sí, pero cuando ustedes leen el tema del habeas data, te dice derecho a acceso a la información pública. Entonces la pregunta sería, ¿la información que se encuentra en el caso del Ministerio Público es una información de naturaleza pública o es una información de naturaleza privada? ¿No? Reservada, mejor dicho. Ahí ingresa pues la respuesta. Es privada. Solamente tiene acceso los sujetos procesales debidamente apersonados, debidamente acreditados, ¿verdad? No cualquier otra persona tiene acceso a la información, solamente aquellos que están debidamente apersonados, debidamente acreditados, son los únicos que pueden tener acceso a la información. Entonces, la habeas data lo planteamos en esos casos. Cuando yo quiero ir, digamos, a una municipalidad, a una nación de elecciones, pidiendo determinada información del organigrama, por ejemplo, de la institución, de los nombres de quiénes son las autoridades de la institución, o sea, información de naturaleza pública o de los mismos trámites, pero administrativos que haya realizado en la municipalidad, mis últimos pagos de los últimos tiempos. Entonces, toda esa situación, sí yo tengo acceso. Pero en el caso técnicamente, doctores, de lo que viene a ser una labor de investigación, existe la reserva. Como existe la reserva, por más que pueda existir, digamos, en ese caso, una solicitud de la información, no va a ser atendible. ¿Por qué no va a ser atendible? Por lo que les acabo de señalar. La reserva que existe en los parámetros netamente, doctores, de las labores de investigación, ¿no? Lo otro me dice el derecho a la autodeterminación informativa. Lo vamos a ir. Entonces, por ello, se ha señalado que en realidad sería una especie de proceso de amparo especializado que está diseñado y regulado exclusivamente para afrontar los riesgos que para los derechos fundamentales señalados trae consigo a la sociedad de la información. ¿Ya? Muy bien. Eh, no, por ejemplo, me dice acceso a la información. Si te vas a registros públicos, lógicamente, en registro público sí tienes todo el derecho que te den de información si el domicilio de su fulano, mengano, sutano, se encuentra no inscrito a registros públicos y quienes finalmente son los portarios. Eso no es una información privada, ¿ah? Es una información pública, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces, ver si a nombre de quién está registrada una vivienda, por ejemplo. Dos, si vamos a ver, claro, o sea, distinto sería cuánto es el número de habitantes. Incluso si tú quieres saber, digamos, la fecha de nacimiento de una persona, dónde vive una persona, si quieres ver esos cimientos,
¿Tú tienes acceso a la ficha RENIEC de un tercero o no? A ver, yo le voy a preguntar, ¿tienes o no tienes acceso a la ficha RENIEC pagando tu concepto de pago, obviamente, por ese trámite, pero tienes derecho a no acceder a la ficha RENIEC de un tercero? ¿Tienes ese derecho o no? Si tienes ese derecho o no. Claro, por supuesto, tienes ese derecho. Tú pagas un concepto y te entregan la ficha RENIEC de Juan, de Pedro, de Nicole, etcétera, pues. Porque esa información es que a pesar que son de naturaleza reservada, ¿no? Pero finalmente te dan porque es de interés público, para saber el sufragio, para saber el censo, esas cosas, ¿ya? Pero técnicamente en el proceso penal, como está en un nivel de investigación, es de naturaleza reservada. Pero, por ejemplo, si ya está en sentencia, si existe ya una sentencia de por medio, en sentencia de por medio sí puedo acceder o no puedo acceder a la información, en el caso de una sentencia. En el caso de una sentencia, sí o no, ¿por qué creen en todo caso que los estudiantes de la carrera de Derecho, no, una sentencia, buscan su expediente? Buscan su expediente precisamente de aquellos casos ya resueltos. Un caso ya resuelto, un caso ya terminado. Entonces, a esos casos sí tienen acceso, lógicamente, doctores, a información, ¿cierto? Claro, sí tienen acceso a información. Entonces, para ellos se ha señalado que en realidad sería una especie de proceso, son casos ya culminados, proceso de amparo especializado porque está diseñado regularmente. Ahora, vamos a ver acá, vamos a ver características. Proceso de Abbas Data es de carácter sumario y forma parte de la tutela de urgencia, en la medida que la protección de estos derechos, especialmente a la autodeterminación informativa, se tienen que respetar. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Objetos de protección que son tutelados por la garantía constitucional del habeas data. En esta medida se busca proteger el derecho a la autodeterminación informativa que está reconocido en el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, según el cual toda persona, todo individuo tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la identidad personal y su familia. O sea, antecedentes penales, antecedentes judiciales, policiales, ¿no? O alguna otra situación privada en un contexto de una investigación, por ejemplo, de delito contra la libertad sexual, son informaciones que tienen que ser de naturaleza reservada, ¿ya? O cuando alguien da, por ejemplo, tus datos de información, porque está haciendo a una institución, está haciendo a unidad, está haciendo a lo que fuera, entonces todos estos datos que estás brindando son datos finalmente de información que tienen que ser debidamente utilizados, ¿ya? Utilizados, doctores. Vamos a ver. Bueno, aquí está un poco de la regla de procedencia y demás cuestiones, ¿ya? Ok, el habeas data en el proceso constitucional. El habeas data, doctores, procede en los derechos constitucionales reconocidos por el inciso 5 y 6 del artículo 2 del marco constitucional. En consecuencia, toda persona puede ser acudida a dicho proceso para acceder a información, cobren cualquier identidad, ya que se trata de los que generen, produzcan, procesen o poseen incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite. Estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder en cualquier forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética y que obra en cualquier otro tipo, por ejemplo, de soporte magnético. Ahora, pero hay que hablar acá en todo caso de, miren, esto es una pregunta con trampa. Pero un abogado sí puede tener acceso a la información, por ejemplo, doctor, de la carpeta fiscal o no. Un abogado puede tener acceso a la información de lo que señala la carpeta fiscal. Ajá. Un abogado. ¿Quién me dice? Por ejemplo, aparece un abogado y dice, yo quiero tener acceso a la información, ¿no? Entonces la pregunta es si el abogado sí puede tener acceso a la información. ¿Sí? Ya, el abogado de parte. Pero ¿qué es lo que pasa con el abogado de parte? No es que, o sea, si viene un abogado y te solicita, por ejemplo, la carpeta fiscal,
Claro, o sea, no es porque en todo caso sea, o sea, no es porque sencillamente sea abogado, sino que este abogado debe estar debidamente, ¿cómo tiene que estar el abogado, doctores? Debidamente tiene que haber presentado su escrito de per, ¿cómo se dice, doctores, en la materia penal? Debe estar debidamente personado. Si no está debidamente apersonado, ¿tiene acceso a la carpeta o no? No, pues. Entonces, no es una condicionante el hecho de ser abogado solamente para acceder a la carpeta fiscal. Porque si no presenta su escrito de apersonamiento, por más que sea abogado, no, entonces no va a tener acceso a la información de la carpeta fiscal. Ahora, y si ha sido subrogado, ¿qué sucede? O sea, lo subroga, ¿no? El mismo, porque ¿quién podría subrogar? Otro abogado del estudio jurídico puede ser, miren, pero ¿quién finalmente se encarga de subrogar? El mismo investigado, él subroga. Entonces, un abogado ya subrogado, ¿no? Apartado del proceso por decisión, obviamente, investigado. ¿Puede tener acceso a la carpeta? Es abogado, en su momento fue el abogado de uno de los investigados, ahora lo han apartado. La interrogante es, ¿puede tener acceso a la carpeta? No, pues, ¿cómo va a tener acceso a la carpeta? No va a tener de ninguna manera, doctores, acceso a la carpeta. Uno, por los lineamientos de la naturaleza, obviamente, concreto de la investigación. Y en su momento, si tenía acceso a la misma, es porque estaba debidamente apersonada, ¿no? Había un escrito de apersonamiento, la cual terminaba siendo un aval bastante importante para que, lógicamente, esté dentro del marco procesal, pero ahora ya no, pues lo han aportado, lo han apartado, está subrogado. Entonces, ¿cómo va a tener acceso a la información, no? O sea, no tiene lógica en ese caso, ¿ya? Pero bueno, entonces, los derechos protegidos por el habeas data. Protege el acceso a la información que obra en poder de cualquier entidad pública, ya se trata de lo que generan, produzcan, procesen y poseen, incluida la obra en expedientes determinados o en trámite, estudios, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder. Cualquiera sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o cobre en cualquier otro tipo de soporte, digamos, material, ¿ya? Luego, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, ya en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privados que brinden servicio de acceso a información a terceros. ¿Ya? Muy bien, estamos hablando del habeas data. El habeas data está reconocido en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución Política. Estamos hablando de la Constitución Política, ¿ya? Sí, del marco del habeas data, derechos protegidos, artículo 61, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos que proceden para que finalmente, doctores, podamos tener el famoso habeas data, ¿no? Vamos a ver. Previamente se requerirá que el demandante haya reclamado por documento de fecha cierta el respeto de los derechos a que refiere el artículo anterior y que el demandado se haya ratificado en su cumplimiento o no haya contestado dentro del plazo de los 10 días. Ya, la solicitud de la demanda de lo que viene a ser el habeas data. ¿Ok? Muy bien. Acá ustedes pueden ver en las PPTs, que lógicamente ven los que se encuentran en el Zoom, el derecho al acceso a la información, contenido esencial, naturaleza jurídica, dimensiones y el ámbito de aplicación. Contenido esencial. Vamos a ver, miren, Eh, en el contenido esencial de lo que finalmente tenemos aquí, es lo siguiente, ¿no? Las características. Acá nos hablaba características de información pública. Por ejemplo, bueno, acá tenemos, ¿ya? Chan, 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 chan.
Ya, esto viene al acceso al cumplimiento. Información pública. En el caso que yo les comentaba, dentro de un proceso en trámite, es decir, un proceso en investigación técnicamente, no se tienen, no, ya, pues, no, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, cuando una persona está siendo sometida al proceso de investigación, la información que se recaba, la información que se tiene es de naturaleza privada. Al ser de naturaleza privada, estamos hablando de una naturaleza reservada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues, ¿qué es lo que sucede, no? Las características de reserva, como en el fuero del derecho procesal penal, nos establecen naturalmente que no se le va a acceder, no va a acceder información del proceso de investigación y tampoco se le va a proporcionar información alguna. ¿Por qué? Por lo que les acabo de señalar, la reserva de la investigación. Pero en cambio, en el caso de una municipalidad, en el caso que lo está manifestando, yo necesito alguna información tal vez de los últimos pagos que he realizado, ¿no? Por conceptos de parqueo o por cualquier otro concepto más, ¿no? Entonces, quiero saber las tasas o los aranceles o los pagos, en fin, que puede existir. Entonces, esa información que es de características públicas sí me tienen. Y si en el caso no me quieren proporcionar dicha información, entonces vamos a recurrir al habeas data, ¿ya? Ahora, el punto sería acá, en todo caso, entender qué informaciones tienen la naturaleza de ser informaciones de corte privado y qué informaciones finalmente tienen naturaleza de ser corte público. Porque eso sí es importante, ¿ah? O sea, de determinar informaciones de naturaleza privada e informaciones de naturaleza pública. Entonces, la sola entrega de la información pública solicitada no necesariamente supone el cumplimiento efectivo de dicho derecho. A efecto de que se cumpla con los estándares constitucionales, la información que se proporciona, vamos a ver, eh, debe ser cierta, completa, clara, precisa, actualizada y oportuna, ¿ya? Así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en el fundamento 16 de la acotada sentencia del Tribunal Constitucional número 1797-2002 HDTC. En mérito a prenda los siguientes atributos que debe tener en este sentido la información de naturaleza pública. Primero, que sea una información cierta. Implica que las entidades públicas proporcionan información auténtica, confiable, seria y veraz para el ciudadano, ¿ya? Completa, mediante la cual la información que se debe contener todos los aspectos que permiten su adecuada comprensión y no limitarse solamente a parte de fragmentos de ella. Claro, supone que la información entendible para el ciudadano, en lenguaje sencillo, comprensible, evitando la indeterminación de abstracción de su contenido. La información debe estar referida, doctores, básicamente a los concretamente se solicita, ¿no? Y actualizada y oportuna también. Existe lógicamente un marco de tiempo, ¿ya? Para el acceso finalmente a la información que se debe dar. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, todo lo que hemos mencionado hasta aquí forman parte, faltan obviamente más, pero forman parte doctores, de lo que finalmente vienen a ser las garantías constitucionales. Existe, por ejemplo, la acción de cumplimiento, ¿no? Existe acción popular, por ejemplo, la acción popular, que no es como mucho político solamente, sino que tiene otras connotaciones más. Pero todo lo que hemos hablado hasta aquí, doctores, son garantías constitucionales, que finalmente cuando se resuelve hay que darle pues una adecuada motivación. Ahora, pregunta, ¿qué es motivar una resolución? ¿Quién me dice qué se entiende por motivar una resolución? A ver, ¿qué es motivación de una resolución? ¿Quién me dice, ah? Ajá.
A ver, vamos, les voy a dar un tiempito para que me señalen. ¿Qué es motivar una resolución? A ver, ¿quién me dice? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Bien, motivar una resolución presupone explicar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenta una determinada decisión. Ajá, Eso ya, es claro. motivar. Motivar, hay que fundamentar. Así es. El Tribunal Constitucional es una crítica a los autos, por ejemplo, de prisión preventiva, en segunda instancia. ¿No? Porque ya, claro, el TC, el Tribunal Constitucional, se pronuncia, pero también la Corte Suprema. Cuando empieza señalando el típico caso de motivaciones aparentes, motivaciones insuficientes, falta de motivación, motivación superflua, pues, ¿qué es lo que pasaba? De que se evidenciaba muchos casos de ciertas motivaciones aparentes. ¿Y cuándo es una motivación aparente? Cuando alguien presenta, por ejemplo, un auto de prisión preventiva de 500 páginas, de 1000 páginas, de 300 páginas, de 1800 páginas. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, a veces a nivel universitario, ¿no? Uno cree que cantidad es sinónimo a calidad. Entonces presenta documentaciones en cantidad y cree que con esas documentaciones que está presentando en cantidad ya está motivando. Pero cuando empiezas a leer la documentación te das como algo criollo, algo jurídico, es PANCA. Ustedes saben que PANCA es documento nada más, ¿no? Ese es el como PANCA. Entonces tú lees un texto. Mira, hay mucha documentación, pero finalmente sobre el fondo, ¿qué me dice? No me dice absolutamente nada. Y recién las dos últimas hojas o las tres últimas hojas, un poquito me empieza hablando, por ejemplo, sobre algunos lineamientos, los presupuestos materiales, digamos. Entonces uno dice, oye, ¿qué está pasando? Esto es panca pura, ¿no? Y eso no está bien. Digamos, en todo caso, tener acá otros aspectos más, ¿no? Que hay que tener en cuenta, que hay que dar, que fundamentar, que precisar, que hay que analizar, de que no interesa, y eso decía el Tribunal Constitucional también, que tal vez en un auto de preventiva tenga 50 hojas, o que tenga menos, ya, que tenga 20 o 15 hojas. Pero que las 15 hojas, en todo caso, que se están señalando, deben estar debidamente fundamentadas, dadas. Por supuesto, un presupuesto material, ¿no? En el caso, por ejemplo, de precio por casi fundado simplemente en comisión, prognosis de pena, peligro procesal y las dos situaciones, ¿no? Que se habla respecto a ello, peligro de utilización procesal. Entonces, solo y solo si, cuando existe una motivación, no estaremos ante una motivación concreta, una motivación suficiente. La otra es una motivación aparente. ¿Cuándo es una falta de motivación? La falta de motivación es porque finalmente cuando tú lees el auto de prisión preventiva, no te dice absolutamente nada, ¿no? O sea, te parafrasea, te dice un término, otro término, pero concretamente sobre los hechos no te dice absolutamente nada. Ahí tenemos pues una situación también problemática, ¿no? Entonces, todo lo que hemos señalado anteriormente deben guardar mucha relación, doctores, con las adecuadas motivaciones a tener en cuenta, ¿ya? Y que no deben colindar con una motivación, por ejemplo, insuficiente, una motivación incompleta, ni nada por el estilo, ¿ya? Sino tienen que ser, lógicamente, motivaciones, ¿ok? Muy bien, estimados participantes, de esta manera estaríamos llegando a la parte final de la sesión de clase. No se olviden que el día de mañana también tenemos la última sesión de clase, ¿ya? Así que no se olviden, doctores. Mañana también tenemos sesión de clase, por favor. Bueno, entonces cerramos la sesión de clase el día de hoy. Ya nos estaremos viendo el día de mañana. Un abrazo a cada uno de ustedes. Igualmente, doctor Sergio, doctores, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Muy buena noche a cada uno de ustedes.